Vale. La grabación se inicia. Perfecto, pues empezamos. Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí para retransmitir la jornada sobre capital natural que tuvo lugar en Molina de Aragón. Y bueno, ¿qué es el observatorio? El observatorio es una iniciativa que plantea la Diputación de Guadalajara y la Universidad de Alcalá a través de la Fundación General, que estos firman un convenio en agosto o septiembre del año 2022 para la creación del observatorio. El observatorio quiere ser un punto de encuentro para analizar y debatir y pensar sobre el fenómeno de la despoblación. Y hay muchos datos, muchos análisis, muchos estudios que hacen institutos de estadística, otros centros de estudio, y que nosotros lo que pretendemos es utilizar estos datos y esas experiencias para que dentro de la región y dentro de la provincia intentar replicarlas para mejorar las políticas públicas. ¿Vale? Entonces, para ello, hoy está aquí Miguel Ángel Zavala, profesor de la Universidad de Alcalá, y que Viviana, mi compañera del observatorio, os va a comunicar un poco el breve resumen sobre ello. Cuando quiera, Viviana. Gracias, Alejandro. Buenos días a todos. A continuación voy a comentar brevemente el currículum de Miguel Ángel Zavala, quien nos acompaña el día de hoy para la jornada de Capital Natural. Miguel Ángel Zavala es catedrático de Ecología en la Universidad de Alcalá y coordinador del Grupo de Ecología y Restauración Forestal de Foreco. Es doctor por la Universidad de Princeton e ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado su labor docente e investigadora en varias instituciones CSIC en excedencia. En la Universidad de Cambridge, INRA, Universidad de Burdeos, Charles, Universidad de Praga y Universidad de Vigo. Su línea de investigación consiste en la integración de modelos matemáticos y computacionales con grandes bases de observaciones, lo que ha permitido avanzar en el papel de mecanismos como la competencia, la dispersión, la adaptación local y la plasticidad fenotípica en la estabilidad y dinámica de los ecosistemas. También ha dirigido alrededor de 11 tesis doctorales y ha publicado más de 100 trabajos de investigación, incluyendo algunas revistas de alto nivel. Eso sería todo. Miguel Ángel, te damos paso para que nos puedas comentar. Hola, buenos días a todos. Paso a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? ¿Se ve correctamente ya? Sí, pues perfecto. Procedemos con la charla. La charla tiene por objeto una discusión amplia que luego podemos particularizar, sobre todo si alguien está interesado en algún aspecto concreto, me puede contactar. Quería agradecer en primer lugar a todas estas instituciones, la Universidad de Alcalá, la Fundación General de la Universidad de Alcalá, el Observatorio de la Despoblación, la Diputación de Guadalajara y el Instituto Universitario de Análisis Económico y Social. Esto que la charla de hoy forma parte de algunos resultados de un proyecto que se tituló Valoración y Seguimiento del Capital Natural de Guadalajara, oportunidades para su desarrollo sostenible, y quiero agradecer a las personas que han colaborado en este proyecto. Patricia González Díaz, Mariano García Alonso del Grupo de Teledetección y Álvaro Ahijado, que fue fue becario del proyecto. Tuvo financiación de Cortes de Castilla-La Mancha. El título, Valoración y seguimiento de capital natural de Guadalajara, identificación de oportunidades para su desarrollo sostenible. Es decir, primero vamos a ver por qué Guadalajara es, aunque partimos parece de un problema, ¿no?, de la despoblación, quiero plantearlo en términos positivos, que realmente es una provincia rica en capital natural y en recursos, ¿no? Y a partir de ahí se pueden identificar muchas identificaciones de muchas oportunidades para su desarrollo sostenible. Sobre todo, el foco es en catalizadores o palancas de cambio que puedan ser interesantes desde el punto de vista de la gestión del capital natural sostenible. ¿Qué es esto del capital natural? Bueno, el capital natural es un término que más bien utilizan economistas y personas del mundo financiero, pero que también desde la ecología lo usamos sobre todo para conectar con ese ámbito.
El capital natural es lo que se ha llamado la naturaleza o lo que desde el ámbito de la ecología se suele llamar más la biodiversidad. Pero la biodiversidad, pero también otros recursos que no son, por ejemplo, minerales, etcétera, ¿no? Es decir, recursos bióticos y abióticos. Son los recursos naturales que desde un punto de vista antropocéntrico prestan unos servicios y que también se llaman ahora contribuciones de la naturaleza a las personas, ¿no? No solo servicios, que también es un término más del ámbito de la economía, bienes y servicios, pero también hay contribuciones, ¿no? Bueno, ahora veremos todo esto. La naturaleza en el planeta, es decir, la vida, es algo complejo. Podemos llamarlo capital natural, pero nos incluye a nosotros mismos, incluye a vuestra madre, a vuestro padre, a vuestros hijos, si los tenéis. Es decir, podemos, desde el punto de vista antrópico, ¿no? Los seres humanos han creado el derecho, la economía, pero la naturaleza es una realidad más allá también de nuestra realidad, porque nosotros formamos parte de ella. Entonces, desde nuestra flora intestinal, que es un ecosistema complejo de bacterias, hongos, que es muy diferente, por ejemplo, en tribus no contactadas del Amazonas a las personas occidentales, pero que todo esto es muy importante, por ejemplo, para nuestro sistema inmunitario. Cuando doy clases siempre pues, a mis alumnos les comento hay una gran diversidad genética dentro de cualquier población humana. Diversidad, por cierto, que es la base de la evolución, la base del cambio. En los seres humanos también hay una evolución cultural, pero también estamos sometidos a esta diversidad biológica, ¿no? Como hemos visto con el COVID, pues muchas veces las epidemias o filtros de distinto tipo van conformando toda esta diversidad biológica. Pero es que nosotros además estamos inmersos, por muy tecnificada que sea nuestra sociedad, nos hace ver una falsa ilusión de independencia de la naturaleza. Pero en realidad el agua que tomamos, todo lo que consumimos, por muchos fertilizantes que usemos y sea una agricultura muy tecnificada, siempre vamos a depender del ciclo de la naturaleza. Los ciclos biogeoquímicos, del nitrógeno, del carbono, que regula también el sistema climático, de todos los nutrientes que incorporamos en nuestro organismo, ¿no? Oligoelementos, catalizadores, las proteínas, formamos parte de este sistema, nos guste o no, no podemos escapar de esto. Y luego tenemos a nivel mundial también la biodiversidad. A veces se incluye porque la biodiversidad incluye toda esta varias escalas, ¿no? La diversidad de biomas, todas las ecorregiones del mundo, etcétera. Este es un discurso más de ecología, ¿no? Cuando surgió el paradigma del cambio global y se empezó a constatar ya mecanismos no irreversibles de degradación, ¿no? a nivel global, desde la capa de ozono, ahora el cambio climático, la distorsión del ciclo del nitrógeno y sobre todo la pérdida muy rápida de biodiversidad en todo el planeta, pero sobre todo en los trópicos, pues es cuando se empezó a hablar de la conservación de la biodiversidad. En un principio se aludía a especies más emblemáticas, ¿no? El lince, el oso panda y demás, que eso fue una manera de atraer a las personas sobre estos problemas ambientales. Pero en realidad hoy voy a hablar más de como ecosistemas del milenio, que ya tiene unos años. En el 2005 fue un informe que encargó las Naciones Unidas a la Universidad de Stanford, en el Silicon Valley, sobre todos estos, cómo la naturaleza estaba integrada, ¿no? en estas actividades humanas. Y por tanto, una visión un poco más antropocéntrica. Esta biodiversidad que antes comentaba da una serie de servicios. El concepto de servicios viene de la economía, ¿no? Que aquí justamente este observatorio está formado por economistas y hablan de bienes y servicios, ¿no? Los bienes son más tangibles, sometidos a la oferta y la demanda, y servicios a veces son intangibles. Sea esta nomenclatura que usemos o la del IPBES, que ahora utiliza contribuciones a la naturaleza, etcétera, la idea es la misma. La idea es que esta biodiversidad da en primer lugar unos servicios que se llaman de soporte. Los servicios de soporte son la propia productividad primaria, continua, la fotosíntesis de las plantas con el concurso de la luz, absorben CO2, emiten oxígeno también, contribuyen a la formación de los suelos, que es la base de la agricultura, de la ganadería, de las ciencias de la producción forestal. Hay un reciclaje de nutrientes. Es el soporte básico. Sin esto el planeta se caería, ¿no? Es lo que hace que funcione la vida en el planeta. Pero a su vez los podemos diferenciar en varias categorías. Hay los de aprovisionamiento, que es más parecido a lo que se llama en economía los bienes, pues la comida, ¿no? El agua fresca, el agua
potable, pero que consumimos, fibras, madera y la biomasa y la energía que viene de la biomasa, e incluso la que viene de los registros fósiles, que son plantas también fosilizadas, ¿no? Pero no menos importante, se ha avanzado mucho esto en las últimas décadas en los servicios de regulación. Esta biodiversidad también regula el clima a través el sumidero de carbono, regula, por ejemplo, las avenidas hidrológicas. De esto luego hablaré un poco más. La regulación de las enfermedades, por ejemplo, ¿no? Cuando entramos en contacto con zonas no contactadas, muchas pandemias como el ébola, que no llegó a ser una pandemia afortunadamente, o el COVID y otras se originan, ¿no?, por estos contactos aunque hay varias teorías de esto. Me refiero al COVID, ¿no? El hecho de las pandemias vinculadas a la fragmentación del bosque tropical sí que está confirmada. La potabilización del agua y luego, no menos importante, la biodiversidad tiene muchísimo valor cultural. Que a veces no lo valoramos lo suficiente, pero la identidad cultural es quizás lo más importante en los seres humanos, ¿no? Construyen naciones, grupos culturales basados en identidades culturales que muchas veces se relacionan con la naturaleza. Ninguna cultura está orgullosa de vivir en un ambiente degradado o contaminado, visualmente muy negativo, ¿no? Entonces, bueno, esto forma parte de esta biofilia, en parte de la naturaleza humana. ¿Qué son los servicios de los ecosistemas? Pues son, por tanto, beneficios que obtenemos los seres humanos de los ecosistemas y que se relacionan con el bienestar humano. El bienestar humano, ¿qué es el bienestar humano? La manera más simple de medir el bienestar humano tradicionalmente ha sido el Producto Interior Bruto. Pero esto es un concepto ya un poco antiguo, ¿no? Los estudiosos de estos aspectos y ya los últimos informes de organismos internacionales de qué vale a un Estado o a una provincia tener un PIB muy alto si, por ejemplo, tiene una gran desigualdad social y mucha contaminación, ¿no? Entonces ya se ponderan estos índices de lo que cuando hablamos, el concepto de bienestar humano es un concepto ya más multidimensional que incluye aspectos de riqueza económica, pero aspectos también sociales y ambientales, ¿no? Desde la seguridad personal al acceso a los recursos, la salud, por supuesto, que es clave, y las relaciones sociales. Todo esto dentro de un marco de libertad, porque los seres humanos al final, si no tienen elección, aunque sea dentro de unos raíles de tren, ¿no?, o dentro de unas autopistas, pero tienen que tener unas capacidades de acción, ¿no? Eso forma parte intrínseca del bienestar humano. Entonces, estos beneficios que se relacionan con el bienestar humano dependen de la biodiversidad. La biodiversidad, como hemos visto, es un concepto muy amplio que daría para una charla comentar con precisión qué es la biodiversidad, pero podemos casi aquí hablar de la naturaleza, ¿no? De forma más específica, no dependen de la biodiversidad como tal, dependen de lo que llamamos funciones de los ecosistemas. ¿Qué diferencia hay entre una función y un servicio? En los ecosistemas hay muchas funciones, ¿no? Cualquier proceso ecológico, por ejemplo, la descomposición de la materia orgánica, tiene muchos procesos complejos, aeróbicos, anaeróbicos, químicos, pero también biológicos, por todos los microbios, todos los microorganismos que están asociados ahí. La evapotranspiración, el hábitat para la fauna, es decir, todos los procesos que hay, igual que en los seres humanos, ¿no? El riñón tiene muchos procesos, o el corazón, en la naturaleza también tenemos muchos procesos. Pero no todos esos procesos, algunos de esos procesos sí que derivan en funciones que llamamos en servicios. Algunas funciones derivan en servicios, es decir, que sí que son funciones que son útiles para el ser humano. En esta rueda, ¿no?, que hizo este municipio, las Islas Británicas, pues esto se hace en muchos sitios. Cómo la biodiversidad está contribuyendo para que la gente lo entienda, ¿no? ¿Qué nos está dando? Está estabilizando el clima, está dando ganadería extensiva, control de la erosión, reciclado de nutrientes, polinización, secuestro de carbono, alimentos, control de la erosión, agua, madera, etcétera, ¿no? Y algunos son tangibles. La madera, ¿no?, la podemos tocar, y otros son intangibles. Los polinizadores polinizan los frutales y gracias a eso tenemos manzanas, pero no es tangible como tal el efecto de los polinizadores, aunque desarrollemos marcos para medirlo. Y por eso algunos beneficios son directos y otros son indirectos. El ciclo del carbono indirectamente mitiga el cambio climático y nos está mejorando, por ejemplo, podría a largo plazo por los impactos de las olas de calor, etcétera. Lo más importante de estos marcos es que hay una conexión entre estos servicios de los ecosistemas y el bienestar humano. Y de hecho, cada una de estas conexiones es un campo de investigación hoy en día, ¿no?
De hecho, en la Universidad de Alcalá fuimos pioneros en un grado de biología sanitaria, una asignatura ecología y bienestar humano, justamente estudia muchas de estas conexiones de todos estos servicios con la salud. Por poner un ejemplo, de esta salud, Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas en temas de medicina, pues hizo un monográfico, ¿no? ¿Cuál es la relación entre los servicios de los ecosistemas y solo el cambio climático, ¿no? Hay muchos otros aspectos de salud. Hablaba del efecto del cambio climático, cómo impactan las olas de calor, las inundaciones, enfermedades emergentes debido a vectores nuevos que se desplazan o bien por la transmisión de mercancías o por el cambio climático, que aumenta su nicho, la conexión entre biodiversidad y seguridad alimentaria, contaminación, por supuesto, calidad del agua, muy importante sobre todo en países en desarrollo, uno de los ejes esenciales del bienestar humano, y luego el impacto psicológico que tienen las olas de calor, etcétera, sobre los seres humanos, ¿no? Otro aspecto de la biodiversidad que se discutió mucho en los años 90 es que qué relación hay entre la biodiversidad y la función de los ecosistemas. Cuando digo función, nos referimos, por ejemplo, a la productividad, es decir, a la agricultura y a la ganadería y a las ciencias forestales. ¿Cuántas especies tiene que haber para que, como se están perdiendo especies muy rápidamente, surgió esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas especies nos podemos permitir perder antes de que se colapsen funciones que son clave para los seres humanos? Esto está poco este gráfico, ¿no? Lo documenta. El juego de la Jenga, vamos quitando piezas, es decir, la naturaleza no es un superorganismo, no es como un ser humano, un ser vivo que le quitas el hígado y no puede vivir. Esto no tiene unos ensamblajes tan fuertes, pero sí que, aunque hay especies que puedan ser redundantes desde el punto de vista funcional, sí que existe este entramado, ¿no? También se cuenta a veces como la paradoja del avión, que tú vas en un avión y puedes coger y empezar a quitar piezas y tirarlas, ¿no? Por la ventana. Puedes empezar a lo mejor puedes tirar un montón de asientos y el avión sigue funcionando y los pasajeros pueden ir de pie. Pues una lucecita que hay ahí o la comida la puedes tirar durante un cierto tiempo, pero en algún momento hay alguna pieza que el avión se va a estropear y va a caer, ¿no? Entonces, estos debates son interesantes. ¿Cuántos polinizadores podemos perder? ¿Cuántas especies de árboles si queremos mantener la producción de madera o de caoba o de resina, etcétera? Bueno, ya centrándonos en Guadalajara, lo primero es transmitir un pensamiento positivo, ¿no? Porque siempre se habla en clave negativa de estos problemas de despoblación y en realidad lo que tenemos en España es un lujo grandísimo. Si habéis tenido la suerte de conocer países como Israel, o no digamos ya zonas, ¿no? Como la Franja de Gaza o Jordania, etcétera, pero también Holanda y algunos países centroeuropeos, Bélgica, tienen unas limitaciones territoriales que les hacen desarrollar economías asociadas a la tecnología o a otros aspectos porque no tienen el territorio tan vasto y tan amplio que tenemos nosotros. Entonces, si eso en vez de una oportunidad lo convertimos en un problema, pues parece un aspecto un poco decadente, ¿no? Entonces, cuando tenemos un gran territorio y eso es una oportunidad estratégica, o bien para producción de energía o para agricultura, o dependiendo de las condiciones, lógicamente climáticas, etcétera, tendrá una serie de limitaciones, pero nunca podemos ver el territorio en clave de problema, ¿no? Entonces, el territorio es sobre todo una oportunidad para mejorar el bienestar de los seres humanos y generar riqueza, ¿no? Entonces, en concreto, Guadalajara es una provincia extremadamente rica. Es extremadamente rica porque tiene biodiversidad, tiene una gran biodiversidad. Si solo tuviera un hábitat, sería más vulnerable. Si solo tuviera un tipo como tienen muchos países centroeuropeos, ¿no? Por ejemplo, si solo tuviera un tipo de hábitat. Es que tiene muchísimos tipos de hábitat y cada hábitat es una oportunidad. Tiene agua, que eso es importantísimo. Tiene zonas de pastizal, matorral, tiene zonas de humedales, tiene ecosistemas urbanos, por supuesto, tiene una gran superficie arbolada de bosque, pero también, sobre todo, tiene agroecosistemas, zonas productivas desde el punto de vista agrícola, que pueden usarse para secano, que pueden usarse para dehesas, es decir, que están abiertas o pueden usarse para mitigar el cambio climático. Eso ya depende de nosotros, como nuestra inteligencia colectiva, ¿no? Para transformar un territorio en riqueza y en bienestar humano. Naturaleza, Guadalajara tiene desde el punto de vista socioeconómico, una característica muy importante, es que tiene la mayor parte del municipio está en un territorio
que es un punto caliente de despoblación en España, que algunos autores han denominado la Serranía Celtibérica, porque también lo conforman parte de zonas de Aragón, zonas incluso de La Rioja y de Castilla y León, en Soria, y también de la Comunidad Valenciana. Es decir, es un territorio en el que confluyen varias comunidades autónomas, que es el eje de uno de los puntos de despoblación europea, y esto va a condicionar mucho también sus oportunidades de desarrollo, el hecho de que Guadalajara esté situada en este esquema. Para aterrizar los servicios de los ecosistemas que hablaba antes, pues voy a poner algunos ejemplos muy concretos para que todo el mundo de Guadalajara lo entienda, que no estamos hablando aquí de cosas abstractas. Y cada uno de estos servicios que voy a mencionar es una oportunidad para un desarrollo sostenible, para la innovación, para la exportación, para muchos tipos de nichos ya de negocio, ¿no? que se pueden desarrollar, ¿no? Por ejemplo, la madera. La madera, como voy a hablar luego un poco con más detalle, lo dejo ahora de lado. Plantas y hongos y sus productos. Es que las setas, por ejemplo, pues la trufa, ¿no? Ahora sobre todo en las zonas de Teruel, la micología y el desarrollo a través de las setas bien organizado, que ha estado abandonado, ¿no? Muchas veces subcontratado con empresas incluso que venían de fuera a llevarse el producto sin ningún control, pues todo esto genera unas oportunidades, ¿no? Limitadas, todo como cualquier recurso siempre es limitado, pero genera muchas oportunidades. La ganadería extensiva, que algunos han demonizado, es una grandísima oportunidad de diversificación del territorio, de movilización de materia orgánica, de productos de calidad, que sí es verdad que puede tener algunos problemas ambientales, por ejemplo, pues el que se están investigando, ¿no? Y también su solución, como el uso de antibióticos, o que cada vez está más estabulada y se usan productos de soja, por ejemplo, importada. Pero esos son aspectos a abordar. Pero la ganadería en su conjunto es lógicamente una grandísima oportunidad para la alimentación y la producción de productos de calidad. Más allá de que a nivel planetario haya que reajustar el consumo de carne, etcétera, pero hablamos de promedios globales, no de aspectos locales, que desde el punto de vista de los servicios que ofrecen tienen muchísimos beneficios también para el control de incendios, movilización de materia orgánica y demás. Es decir, como os decía, cada uno de estos puntos podría ser una charla de generación de oportunidades y de retos también ambientales para el futuro. Lo he puesto en rojo porque es una de las mayores riquezas de Guadalajara, la calidad de agua superficial y subterránea que generan estos territorios de la Serranía Celtibérica, que prácticamente está dando de beber y está manteniendo la agricultura del sureste español, que está manteniendo también en la cuenca del Tajo, también a Madrid, hablo también de la Comunidad de Madrid, es decir, muchas ciudades pues, se construyen gracias al aporte de estas zonas. La reserva genética. Todos estos tiene una gran capacidad de mantener variedades, ecotipos forestales y agronómicos que son necesarios para generar ecosistemas resilientes, ¿no? Si solo tuviéramos unos pocos materiales genéticos, serían muy vulnerables a cualquier tipo de plaga. Y luego, por supuesto, la bioenergía, toda la biomasa. Antiguamente la leña era por las sociedades humanas hasta que empezó a entrar el butano. En España básicamente subsistían de esta biomasa forestal y que en muchas condiciones ahora está abandonada y genera un problema de incendios y demás. Pero no olvidemos, ya es un poco más abstracto, pero los servicios de mantenimiento y regulación. Por ejemplo, como os decía, no solamente nos dan agua potable, es que el agua ya viene, ahora lo comentaré más adelante, viene ya filtrada y viene purificada. Por ejemplo, todo el agua que genera el Alto Tajo, ¿no? Pero estos montes además están previendo, están manteniendo los sedimentos, porque los ríos siempre están llevando sedimentos, pero, pero si no hubiera bosque, lógicamente, si se quemara o lo cortáramos, en unos pocos años o meses incluso se arrastraría todos estos sedimentos y ya habría imposibilidad de tener una agricultura. La polinización, que antes he comentado, es el hábitat para fauna y flora, sea para caza o sea por conservación. La regulación del micro y del macroclima. Si no hubiera todos estos ecosistemas, las oscilaciones térmicas serían grandísimas, ¿no? Como ocurre en un desierto. Bueno, pues aquí tengo esto está disponible, podemos tener hay una gran variedad de servicios de regulación. Quizás el más importante que hablaré luego también es el de regulación climática, ¿no? Por el carbono.
Y luego, pues los culturales, oportunidades para conocimiento, investigación, ocio, cada vez más importante, ¿no? ¿Cuánta gente de las grandes ciudades va a estos territorios? Valor estético, religioso y ligado al bienestar humano. Hay muchos estudios que vinculan la naturaleza, ¿no? ¿Cuánta naturaleza tenemos que ver incluso en las ciudades desde la ventana? Parques que tenemos que tener en nuestro barrio y luego zonas de naturaleza a la que podemos ir el fin de semana. Es decir, que todos estos territorios rurales están aportando muchísimo bienestar humano a las ciudades, ¿no? Si cuantificamos todo esto, son datos además bastante sencillos de obtener porque están en los anuarios de estadística forestal que se pueden luego matizar y mejorar mucho por teledetección y otras herramientas. Pero para dar una idea, simplemente en Guadalajara, en servicios de aprovisionamiento y sin haber hecho grandes intentos de optimización, es decir, ya lo que hay por defecto es ya impresionante, ¿no? Guadalajara tiene estas dos cuencas hidrográficas, el Ebro y pertenece a estas dos cuencas. La caza es un sector muy importante. Las capturas de peces de agua dulce, bueno, la caza sí está más regulada y da una riqueza muy importante a los municipios y a los propietarios, que seguro que es mejorable y se pueden hacer muchas cosas, pero es ya un recurso muy importante. Los peces de agua dulce es un muy denostado, un ecosistema muy poco regulado. Por una parte, las especies autóctonas han ido desapareciendo y muchas piscifactorías, hablo de la trucha sobre todo, aunque afortunadamente todavía queda, aunque no sabemos muy bien su potencial genético. Los embalses son prácticamente ecosistemas nuevos, pero que tienen una pesca que atrae visitantes incluso de Europa, para el lucio, el black bass, lucio perca, etcétera, pero que está totalmente a falta de una regulación sostenible y de una también capacidad de incentivos para mantener y para que también genere un retorno, ¿no? de todos estos usuarios al medio local. Las setas que ya he mencionado antes, las colmenas, la madera que mencionaré más tarde y luego, por poner un ejemplo, pues plantas medicinales. Hay algunos ejemplos de empresas exitosas en Guadalajara que trabajan, por ejemplo, con cosméticos bio, pero también plantas medicinales, incluso empresas extranjeras que han patentado algunas de estas esencias partiendo de estos ecotipos y todo el potencial que tiene el cultivo de plantas medicinales y aromáticas en Guadalajara. Algunos en Alcarria, hablando de las aromáticas, ya lo saben bien, ¿no? Ahora, si hablamos de servicios de regulación climática y de soporte, vamos a centrarnos, por poner un ejemplo, no en el agua, que sería también muy importante, sino en el carbono. Si hablamos de la superficie forestal arbolada y los tipos de bosque que tenemos, al ser tan heterogéneo, tenemos desde la Sierra de Ayllón, ¿no? Que bueno, una parte ya sería de Segovia, pero en Guadalajara todo lo que es la parte de la Sierra Norte, que también hay pinos silvestres, zona de alta montaña, toda la zona del Puerto del Rey, etcétera. Aquí tenemos de pino silvestre, pero luego muchas zonas también del Alto Tajo, del sistema ibérico, Alto Rey, quería decir antes, perdón, pero también tenemos zonas muy mediterráneas de pino silvestre, zonas de pino pinaster, es decir, tenemos una gran variedad de coníferas y también de frondosas, desde hayedos hasta Quercus xerophyllticos. Todo esto hace que en este gradiente estas especies mantienen una productividad muy importante que a través, por ejemplo, del Inventario Forestal Nacional, que instala una parcela sobre esta malla de 1 kilómetro, podemos obtener una aproximación del carbono que están, por un lado, el stock, es decir, cuánto carbono hay en estos ecosistemas, y por otro lado, cuánto están absorbiendo cada año. Si lo vemos a nivel nacional, sabemos para cada especie que en un promedio hay zonas mucho más productivas y zonas menos productivas, pero en promedio las masas forestales en España tienen más de 40 toneladas de carbono por hectárea. Pero si lo fijamos por hectárea, lo que están secuestrando cada año sería más de una tonelada al año. Esto, como veremos ahora, es importante por las oportunidades de negocio ligadas a la mitigación del cambio climático. Así, con unas estimaciones muy, muy groseras, diríamos que hay más de 4,5 millones de toneladas de carbono almacenadas en los bosques de Guadalajara sin tener en cuenta el suelo y la materia orgánica, pero sobre todo al año se está produciendo este servicio de regulación climática que se puede cuantificar en las toneladas al año que se están fijando en estos montes. Pero ahora veremos, lo importante es
mantener este stock de carbono y esta productividad con mecanismos de gestión que esto sea sostenible en el tiempo. Porque si no hacemos nada, muchos de estos stocks lo que va a hacer es que se van a quemar, ¿no? Va a haber grandes incendios forestales, etcétera. Bueno, hemos hablado ya de los servicios de los ecosistemas, de la biodiversidad. Hubo un trabajo muy influyente en 1997 de Robert Costanza, profesor de la Universidad de Maryland, si no recuerdo mal, que dijo, bueno, ¿cuánto vale la biodiversidad del mundo? Hizo una aproximación económica hasta el punto de hacer este mapa, ¿no? en dólares por hectárea y año de cuánto valen estos servicios. Esto es una aproximación financiera y económica, pero que sobre todo fue muy interesante porque estimuló un debate muy importante acerca de todo esto, ¿no? Sobre todo surgió este problema. Si muchas de estas zonas rurales son ricas, tienen un montón de servicios de los que se están beneficiando además las grandes ciudades y demás, ¿por qué muchas de estas zonas, sin embargo, luego reciben a cambio, tienen por habitante, que es el problema de la despoblación, no que haya pocas personas, sino que están discriminadas en cuanto a los servicios también que recogen de la administración, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esta descompensación entre zonas rurales y zonas urbanas si estas zonas rurales muchas veces están proveyendo de servicios a las zonas urbanas? Aquí, sin entrar en debate, que este es un seminario técnico, pues uno de los conceptos que surge es el pago por servicios ambientales, que se utiliza mucho, sobre todo en Estados Unidos y en Latinoamérica, como una base de conservación de la biodiversidad. Entonces, porque muchos propietarios allí son privados, ¿no? Y también existe más tradición. ¿Qué es un pago por un servicio ambiental? Pues es un instrumento económico para incentivar a los usuarios, a los propietarios de estas zonas naturales, de manera que continúen ofreciendo un servicio ambiental que beneficia a la sociedad. Es decir, si gracias a que existe ganadería, que existen aprovechamientos forestales, el monte en vez de quemarse y perderse, se está fijando carbono y está filtrando el agua y produciendo madera, etcétera, pues si no incentivamos, porque el mercado ha generado unos mecanismos de globalización, de que es más barato importar a lo mejor madera de China, o a nivel comercial se establecen unos mecanismos que perjudican económicamente a estos territorios, se trata de revertir estos efectos con estos pagos por servicios ambientales. Y pongo un ejemplo que podría ponerlo también en la Comunidad de Madrid o incluso también en el trasvase del Tajo, etcétera, pero pongo un ejemplo más lejano y así es menos controvertido. La ciudad de Nueva York tenía sus recursos hídricos provenían sobre todo de Upstate New York, que son zonas de montaña, ¿no? Del estado de Nueva York, no de la ciudad de Nueva York. Nueva York necesita este agua de estos territorios. Si estos territorios se urbanizan, este agua ya dejaría de ser potable, porque primero estos cultivos que hay aquí, agroforestales o zonas naturales, ya proveen a estos territorios de un agua filtrada, purificada y además proveen de agua, no se usa, ¿no? Solo se usa una parte de evapotranspiración. Entonces, la ciudad, si estas personas, igual que estas personas han tenido su derecho a desarrollarse, ¿no? Y urbanísticamente y demás, estas personas también tendrían ese derecho a priori, ¿no? Entonces, ¿pero qué ocurre? Si hacen eso, estas personas dejarían de tener agua porque estos consumen el agua y sobre todo ya habría que instalar depuradoras. Entonces la ciudad de Nueva York tenía dos opciones. Decir, bueno, vamos a permitir este desarrollo, pero a cambio tenemos que instalar depuradoras y cuantificó exactamente el coste de la depuración de agua si esta zona se desarrolla. Entonces, la opción B era generar mecanismos de pago, acuerdos de custodia del territorio y mecanismos de pago por servicios ambientales a estos propietarios para que siguieran con sus actividades tradicionales de silvicultura, de ganadería, etcétera, pero respetuosas con el medio ambiente. Y llegaron a un acuerdo en el que además fue beneficioso para ambas partes, pero sobre todo también era más económico a nivel energético y económico que la instalación de las depuradoras. Madrid podría tener una situación parecida, ¿no? Porque el agua que viene de Madrid viene por un lado de la Sierra de Guadarrama, también la cuenca del Lozoya, pero también una parte de la Sierra Norte de Guadalajara, ¿no? El que veamos, este es un ejemplo claro
de por qué unas zonas dependen de las otras. A su vez, lógicamente, estas zonas rurales pues también se benefician de pertenecer a un estado, ¿no?, en el cual estas ciudades pues suponen también unos ingresos, ¿no?, y un prestigio a nivel de mantener también la economía del país. Pero son mecanismos de estabilizadores simbióticos, ¿no?, que llamamos en ecología. De forma un poco ya más pragmática, ¿qué podemos hacer? ¿Qué instrumentos tenemos para valorar y a partir de esas valoraciones poder establecer también mecanismos de pago por servicios ambientales justos o políticas públicas justas y que beneficien el bienestar humano de toda la población del Estado, no solo de unas regiones? Bueno, esto es más académico, pero es también interesante. El problema de estas zonas que comentaba antes es que son de las zonas más despobladas europeas, en Europa. Como ya han mostrado en los trabajos de Pilar Burillo y otros, se muestra, ¿no?, que junto a la franja, esta serranía celtibérica está entre las zonas de densidad poblacional más bajas. Entonces, nuestra primera motivación fue medir eso, pero medir de una forma que podamos observar, ¿no?, el observatorio de la despoblación. ¿Cómo podemos observar esta despoblación? Están los censos poblacionales, pero muchas veces son lentos y no podemos actualizarlos en tiempo real. Entonces, estamos desarrollando herramientas a través de la contaminación lumínica. Por ejemplo, el satélite BIRS de DNB chino nos está ofreciendo a diario capas de contaminación lumínica en toda España. La contaminación lumínica además se puede combinar con otros sensores, por ejemplo, térmicos, porque hay poblaciones, a lo mejor, reductos poblaciones muy pequeñitos que tienen muy poca contaminación lumínica, pero sí que tienen en invierno, por ejemplo, una imagen térmica. Y luego también, esto en España, estamos en contacto con algunas empresas de telefonía para que de forma anonimizada y agregada nos permitan, estos son trabajos que se han hecho en California, liberar los datos de telefonía móvil, que también son muy importantes para tener en tiempo real el uso del territorio. Tanto es decir, primero, es muy importante poder observar en tiempo real estos patrones de densidad poblacional. En los trabajos que hemos hecho, fijaros que en Guadalajara hemos observado una alta correlación entre la densidad de población que nos dan los datos censales y la media de la radianza por municipio. Y también incluso con indicadores socioeconómicos como el Producto Interior Bruto, ¿no? Es decir, que esta es una herramienta junto con otros indicadores que queremos establecer de seguimiento de la despoblación. Es muy importante, en la contaminación lumínica de Guadalajara, no me voy a extender mucho en esto, tenemos un estudio aparte, es bipolar, ¿no?, por así decirlo, porque esta penetración del corredor de Henares, que económicamente depende de Madrid, hace que en promedio, en algunos estudios que han perjudicado mucho a Guadalajara porque es una zona que aumenta bastante su población, pero claro, es solo aquí. Sin embargo, el resto no tiene esta dinámica bipolar. Por eso, primero, un buen diagnóstico para las políticas públicas es fundamental, porque si trabajamos con promedios y no tenemos en cuenta toda la situación territorial, parece que es una provincia que está demográficamente en el promedio de crecimiento de España, ¿no? Y no es para nada así, por ejemplo, si eliminamos esta zona. ¿Qué hacemos desde la academia, desde las universidades, para apoyar a la toma de decisiones de los que hacen políticas públicas, tanto a nivel europeo, que es quizás con los que trabajamos más, pero también a la Diputación, ahora más recientemente, las diputaciones o las comunidades autónomas o el Gobierno central? Hay métodos de apoyo a la toma de decisiones. Estamos acostumbrados, ¿no?, un poco a una política un poco de chascarrillo, ¿no? Pero la política es algo muy serio porque es justamente cómo se implementan y debe estar conectada con la ciencia y con la técnica justamente para tomar las mejores decisiones. Y eso sin datos y sin escenarios y conocer cómo las consecuencias de las decisiones, no podremos tener nunca políticas públicas eficientes, eficaces y legítimas, ¿no?, legitimadas con un apoyo social. Hay tres grandes esquemas además en la Universidad de Alcalá trabajamos en todas ellas, quizás en esta algo menos. Por ejemplo, el Basque Center for Climate Change es experto en esta línea, ¿no? Sistemas expertos apoyados con inteligencia artificial. Pues puedes tener plataformas que miden todos estos servicios que tenemos y desde ahí puedes, por un lado, dar una evaluación biofísica, pero y también por otro lado, una evaluación económica, ¿no?, partiendo de estos propios recursos. Esta es una aproximación. Hay otra que la Universidad de Alcalá
también hay personas que trabajan en esto, métodos de valoración ambiental, ahora los desagregaremos un poco, pero también hay métodos es decir, aquí ya sí que se establece una valoración monetaria. Pero nosotros sobre todo trabajamos en una valoración multicriterio, es decir, no tanto en dar un dinero, en una cuantificación económica en dinero, porque el dinero al final, la valoración monetaria está sometida también a fluctuaciones de la moneda y sobre todo a esquemas éticos, ¿no? Porque el valor y el precio no es lo mismo. Entonces, la correspondencia entre valor y precio depende del contexto ético. Entonces, las evaluaciones multicriterios lo que nos permiten es establecer ahora os pondré un ejemplo, que es un ranking de opciones, es decir, en función de cuáles son tus prioridades y fijar carbono, evitar la desertificación, evitar los incendios. O sea, primero tener un conocimiento en este sentido, ¿no? Pero al final lo que vamos a tener, y además las dos se complementan bien, ¿no? Hay que tener una evaluación biofísica de los propios recursos, porque es la base de todo, ¿no? Si además el cambio climático va a impedir que haya agua es decir, tenemos que saber cuáles son los recursos. Y luego una evaluación económica. A los que estén interesados en estos métodos, hemos hecho algunos trabajos de este tipo. Las valoraciones económicas las hay de varios tipos, unas basadas en por ejemplo, el coste de oportunidad, los costes de restauración también depende de la casuística del servicio, usamos unos u otros. Y valores con la preferencia de los individuos, valoraciones contingentes que se llaman, valoraciones de mercado, valoraciones desde el punto de vista de los productores, de los consumidores. Aquí hay los expertos en economía os pueden contar muy bien esto. Nosotros trabajamos más, como os decía en este proyecto en concreto, una valoración más ecológica, es decir, partir de cuál es la biodiversidad, cuál es el carbono, cuál es el agua y luego también integrar ahí la parte social. Ahora pondré algunos ejemplos. Y luego, por supuesto, estos métodos, sobre todo los de valoración monetaria, hay que manejarlos con cuidado porque, como decía, dependen de un valor, de un contexto ético, ¿no? Y no cada cultura y cada persona pues tiene unos esquemas éticos diferentes. En algunas culturas pues habla de la madre naturaleza, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera se podría valorar, igual que aquí no valoramos cuánto vale tus familiares, ¿no? O tú no les pones un dinero, ¿no? Y para vender a tus familiares, aunque algunos quizás querrían, pero entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Son más bien un instrumento, ¿no? Que un fin en sí mismo. En la planificación multicriterio que os decía antes, y en la cual hemos trabajado, por ejemplo, también recientemente a nivel de toda España cuando se planteó que ahora mismo está bloqueada, pero cuando se planteó la posibilidad de que cuando se iba a aprobar la ley de la restauración de la naturaleza, pues se estableció un criterio, queríamos saber dónde habría que priorizar la restauración de estos ecosistemas, ¿no? Entonces, estableces unos niveles de criterios, por ejemplo, una determinada normativa pública de biodiversidad, de desertificación o restricciones sociales, te van a generar una serie de restricciones sobre lo que puedes hacer sobre el territorio. Hay restricciones, por ejemplo, zonas protegidas, etcétera, pero también hay criterios. ¿Cuáles son los criterios que tienes que seguir para actuar sobre el territorio? Y luego, por supuesto, un objetivo. El objetivo es aumentar el bienestar humano, o el objetivo es solo aumentar el carbono y el agua, o el objetivo es aumentar la atracción de personal, ¿no? De personas. Entonces, con todo esto, lo que haces son distintas capas. Pues, por ejemplo, tienes el nivel de incendios, el riesgo de incendios, la fragilidad de la erosión y zonas con mayor riesgo de erosión. Es decir, puedes ir poniendo restricciones y lo que os decía antes es multicriterio porque puedes ponderar, es subjetivo el valor que le quieres dar, que ahora veremos que se puede hacer de forma normativa a través de un concurso y ahí es muy interesante la colaboración con el IAS, ¿no? Por la parte socioeconómica, cómo los actores que perciben la importancia relativa de estos factores, ¿no? Entonces, cuando aplicamos esto a Guadalajara, una evaluación multicriterio, si tienes en cuenta la erosión, la frecuencia de incendios, la productividad, la climatología, las zonas donde es más prioritaria la gestión para los ayuntamientos locales, ¿no? Puedes establecer una función objetivo. En este caso, por poner un ejemplo, nos centramos en el carbono. Tenemos la productividad forestal y el carbono. ¿Dónde habría que priorizar esta fijación de carbono? Este es un mercado, ¿no? que está fluctuando. Las emisiones de carbono para las empresas que pueden comprar, por ejemplo, bonos de carbono, pues podemos ver dónde en Guadalajara
se podría optimizar esta producción de carbono, teniendo en cuenta el nivel de protección, el riesgo de incendio, el riesgo de erosión, etcétera. Es decir, tener una visión territorial de estos criterios y ver dónde sería prioritario actuar. Y esta ponderación, como ahora veremos, puede ser social. No sé si ha quedado claro. Es decir, cualquier cosa que en el mundo, aunque ahora en la prensa, ¿no?, estamos acostumbrados a debates binarios, en la realidad no hay nada binario. La realidad es más compleja y necesitas siempre un análisis territorial. Cuando dices, es buena la ganadería, es bueno el carbono, pues todo va a depender de la zona, ¿no? Lo que tienes es que hacer una planificación de cualquier recurso. También quería poner este gráfico de Funtovic y Ravech para saber dónde nos movemos, ¿no? Porque en este gráfico, en el eje horizontal, tenemos la incertidumbre. Cuando uno, en la ingeniería civil, cuando uno hace carretera, hace una presa, es muy difícil y es una ingeniería muy complicada, pero la incertidumbre de los sistemas físicos está mucho más controlada que en estos sistemas socioeconómicos que estamos tratando aquí. Cuando digo incertidumbre es que la presa del Atazar, ¿no?, pues está diseñada para que aguante unos riesgos y extraordinariamente ese riesgo puede ser superior, pero se ha calculado ya en función de unas incertidumbres, ¿no? Pero luego también está la importancia de las decisiones. Si prohibimos, imaginaros, la agricultura, ¿no?, o prohibimos la ganadería y decimos que es mala o decimos que es buena, las decisiones que tomemos van a tener mucho impacto. Entonces, esta combinación de decisiones con un gran impacto e incertidumbre muy alta define lo que llamamos estos problemas ambientales, territoriales, que se llaman de ciencia postnormal, porque ya no vale la ciencia aplicada que se usa en la ingeniería, ni siquiera la consultoría, ¿no? Es como una ciencia que necesita de un enfoque interdisciplinar y, sobre todo, necesita de la integración también de los agentes que están metidos en los agentes del territorio. España justamente es un país muy interesante porque esta dicotomía entre el mundo rural y el mundo urbano hace que el problema que tengamos en parte sea social. Cuando digo problema, no digo que no lo digo en sentido de demanda de problema, sino de oportunidad, pero que los métodos que usemos necesariamente han de ser sociales. ¿Por qué? Porque hay esta bipolaridad en el territorio. Lo que es para unos una especie como el lobo, que vas a Zamora a verla y con gran ilusión, ¿no?, y es un negocio, estos centros de observación del oso o del lobo, para el ganadero extensivo o para determinados colectivos es un problema muy, muy grande, porque están teniendo pérdidas, que surgen mecanismos de compensación, indemnizaciones que tienen que funcionar bien. Entonces aquí se establecen problemas importantes, ¿no?, de percepción y de la propia realidad de lo que suponen los impactos para unas poblaciones u otras. O lo que es la producción intensiva de madera o bioenergía o el aprovechamiento forestal clásico, esta mecanización se ve como un problema por colectivos también ambientalistas, etcétera. Entonces hay muchos ejes de conflicto. Para algunos, por ejemplo, esta visión del Silicon Valley, ¿no?, de que hay que tener grandes extensiones sin conservar, conservadas en el planeta, frente a una visión más del territorio de una gestión sostenible local. Entonces, en estos métodos de valoración, necesariamente tenemos que incluir esta ponderación de la que hablaba antes. Por un lado, tiene que estar hecha por expertos que conocen bien cómo cuantificar el riesgo de incendio, cómo saber cómo se planifica el aprovechamiento de madera, personas de la conservación, porque es un mandato que tenemos que conservar la biodiversidad biológica. Todo esto, por una parte, hay una cobertura técnica, pero a la hora de también hay un óptimo socioeconómico, ¿no?, de estas ponderaciones, de ver las distintas percepciones de los agentes del territorio. Esto genera lo que vamos a llamar escenarios, es decir, no tenemos una verdad absoluta, no decimos cuál es el futuro. El futuro de Guadalajara tiene muchos futuros. Tiene un futuro de agricultura intensiva, un futuro de desarrollo urbanístico, un futuro de abandono, un futuro de producción de energía, ¿no? Pero ¿qué políticas públicas van a incentivar un modelo de desarrollo u otro? Aquí tenemos surgen los escenarios, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de escenarios es muy importante no tener claro hacia dónde uno va, ¿no? La frase de Séneca, ningún viento es favorable si uno no sabe a dónde va. Entonces, por eso es un problema socioeconómico. ¿Dónde quiere ir un territorio? ¿Qué quiere ser de mayor? Porque ahí ya, si no sabes eso,
ya va a haber muchos conflictos, porque muchos van a querer que vaya en una dirección porque se beneficia a su empresa o a título particular de ese escenario. Entonces, lo primero es que hay que tener claro como un Estado, una sociedad, dónde quiere ir. Y para eso también es muy importante conocer el pasado. Por ejemplo, estos trabajos de nuestro grupo, la línea de palinología de César Morales del Molino, está trabajando justamente esta zona de Montes Universales, Alto Tajo, y no se observa esta zona, y ya se sabe, ¿no? por otros estudios, no ha sido nunca una zona prístina, no ha sido una zona en la que haya que restaurar una naturaleza perdida, sino toda la península ibérica. Esto parece obvio para muchas personas, pero a veces nos olvidamos de ello, porque establecemos también metodologías que vienen sobre todo de Norteamérica, ¿no? Donde el concepto de la naturaleza allí, una vez erradicada la población local o transferida a otros sitios, es la de un desarrollo nuevo, ¿no? Con una visión occidental. Aquí, sin embargo, el territorio ha sido usado, estos datos palinológicos, lo que es la profundidad de la muestra es el tiempo. Pero de forma muy sencilla lo que os quiero comentar es que siempre ha habido indicadores culturales de los últimos pocos miles de años. Ha habido un mosaico siempre de agricultura, de ganadería, de pinares. Lo que quiero decir es que no podemos tomar como referencia un pasado sobre todo que no existe. Entonces es importante ver cuál es el pasado que existía. Si es que queremos replicar ese pasado o tener ahora otra cosa, ¿no? Pero que los escenarios de referencia son muy importantes. A nivel socioeconómico, a nivel social, también es muy importante tener escenarios claros y de dónde queremos ir. En la península ibérica ha habido muchísimas propiedades comunales en los cuales los propios agentes locales en muchos casos han degradado el sistema del que dependían, pero en muchos casos también han generado oportunidades de desarrollo sostenible. Este trabajo aunque aquí llevaba siglos de existencia, ¿no? El trabajo de la economista Elinor Ostrom, que fue premio Nobel hace unos años, justamente estudió de forma inductiva en muchas zonas del mundo donde las políticas locales de los propios habitantes locales lograban un aprovechamiento sostenible de sus recursos. Y establece estas 8 reglas de forma inductiva que son muy importantes para garantizar la sostenibilidad. Esto sería como una comunidad de vecinos, ¿no? Hablamos de montes comunales, que por ejemplo en Guadalajara ha sido un sitio rico en montes comunales, el sistema ibérico, con límites claramente definidos, coherencia entre las reglas de apropiación y provisión de las condiciones locales, acuerdos de elección colectiva, supervisión y seguimiento, sanciones graduadas, mecanismos para la resolución de conflictos, reconocimiento mínimo de derechos de organización, etcétera. O sea, lo que quiero decir es que los seres humanos son capaces de tener este trabajo es interesante por eso, porque muestra que desde el punto de vista social la sostenibilidad es posible, ¿no? Esto viene un poco como respuesta a otro concepto muy establecido en los recursos naturales, que es la tragedia de los comunes, que nos dice que los individuos, motivados solo por el interés personal y actuando independiente pero racionalmente, destruyen un recurso compartido, aunque no les convenga esa situación, ¿no? Es decir, si tú tienes un pasto, los vecinos que llevan las vacas a ese pasto, aunque dividas la cuota de tiempo a la que tienes derecho, el ser humano, diríamos, tiende a sobreexplotar ese recurso. El propio cambio climático es una tragedia de los comunes, ¿no? Porque aunque un país haga un control de emisiones férreo, si otros siguen emitiendo, no se respetan estas leyes de lo que puede emitir cada uno, pues se produce lo que es el colapso de los comunes, que se llama. Entonces, ¿esto por qué lo traigo aquí a colación en Guadalajara? Porque es muy importante en estas zonas rurales qué tipo de gestión queremos y que posiblemente sea importante que sea de las dos, ¿no? Si queremos incentivar la iniciativa privada y los montes comunales, por ejemplo, de socios para potenciar este tipo de aprovechamientos, o si, como decía Harding, no creemos en la iniciativa privada y pensamos que la única manera de evitar una sobreexplotación es o grandes propiedades privadas, pero solo de unos pocos inversores, o la propiedad estatal, que en muchos casos no va a tener recursos, ¿no? De ahí lo importante de que vaya a tener que haber una colaboración público-privada. Las decisiones impactan sobre el territorio, es decir, no es lo mismo un esquema de usos compartidos, sean bienes comunales o no,
en los cuales la tradición europea, ¿no?, se llama usos compartidos. El monte es multifuncional, entonces coexisten. De alguna manera es una naturaleza domesticada. Ya existe una ganadería en extensivo, existe distintos niveles tróficos, existe un aprovechamiento de la biomasa, existe, por ejemplo, en los setos también un control hídrico, ¿no?, agrícola y forestal, todo lo que son los aprovechamientos agroforestales. Esta es una manera de entender la naturaleza, que en un escenario económico globalizador muy agresivo es difícil de mantener, ¿no? Entonces, la visión contraria se llaman los usos segregados, que es decir, vamos a ser muy eficientes en la producción agrícola en unas zonas o forestal y el resto vamos a dejar, como decía Wilson, un tercio al menos o la mitad del planeta de forma prístina para mantener los servicios ambientales, ¿no? Todas estas visiones, como os podéis imaginar, son muy controvertidas por esta distinta perspectiva que tenemos del mundo rural también, ¿no? Entonces, hay estudios que muestran que los usos segregados pueden ser más eficientes, pero claro, ignoran que para eso el territorio, si tú siempre hay una tragedia de los comunes que dices, bueno, voy a la mitad de Guadalajara, la voy a dedicar a cultivos intensivos, urbanización, etcétera. Hay mucha presión para la otra mitad, en realidad no la vas a conservar, porque siempre va a haber presión especulativa y demás por ocupar esa parte del territorio, o sea que no suele funcionar, ¿no? Y la otra visión, pues es muy interesante, pero puede ser también un poco romántica, porque ¿quién va a hacer estos aprovechamientos tradicionales si los costes económicos no van a ser viables? Entonces, bueno, ahora veremos algunas, porque esto se trata de proponer soluciones, no solo de observar y identificar problemas. Pero el futuro de escenarios, el término medio, ¿no?, puede ser la virtud. Si aquí vemos cómo puede ser un futuro de estas zonas rurales, pues tiene que, por un lado, coexistir. O sea, puede haber zonas de reservas forestales, porque que la gente puede querer ver cómo es la naturaleza no intervenida. Esto, pues, a las sociedades occidentales le parece un valor atractivo, aunque hay que tener cuidado, porque en algunas zonas, en algunos climas o algunos tipos de ecosistemas, la ecología es muy importante para definir esto, necesitan de grandes incendios forestales para regenerarse, etcétera. Entonces, no sé si el Ibérico y Guadalajara es la zona más idónea para esto, aunque algunas zonas, por supuesto, sí que lo deberían ser. Y también tienes espacio en esta segregación de una parte del territorio, puede ser segregación de usos, es decir, con zonas de reservas estrictas, pero también con zonas en las que puede haber plantaciones tecnológicamente muy eficientes. Cuanto más eficiente sea esta agricultura y también puede, lógicamente, responsable ambientalmente, liberará más espacios también para esto. Pero esta parte de usos segregados debería ser una parte solo del territorio. Otra parte debe ser multifuncional, debe ser espacios compartidos. Y estos serían zonas del territorio que tienen una mezcla de ambos enfoques, ¿no? Es decir, sobre todo porque en el Mediterráneo este tipo de paisaje multifuncional es necesario, entre otras cosas, para los incendios, porque si tú tienes solo una zona agrícola y todo esto, grandes masas forestales, como os decía, o bien tormentas en verano, en invierno, estos pinares, los incendios, pero bueno, eso llevaría para otra charla. Un eje muy importante de todo esto que estamos hablando es el cambio climático. ¿Por qué? Porque muchas políticas públicas están asociadas, están vinculadas a los que para algunas personas es el problema ambiental más importante, ¿no?, que es el cambio climático. Tanto los modelos de circulación global con sus limitaciones y sus incertidumbres, como los datos que se están recibiendo apuntan a ya desde hace muchos años, ¿no? Esto no es algo a que a España ha llegado hace ahora, pero esto se discutía en los años, hace bastantes décadas ya, ¿no? Entonces, estos modelos de circulación global mostraban el efecto del calentamiento global debido al incremento del CO2 y el efecto invernadero y otros gases también de efecto invernadero, ¿no? ¿Esto a nosotros por qué nos importa? Me voy a centrar ahora en el carbono y en las especies forestales. Bueno, porque este es un estudio que hicimos en España basado en más de 1 millón de árboles con los datos del inventario forestal. A ver, el cambio climático a todos estos servicios que nos están dando los ecosistemas evidentemente va a afectar. ¿Cómo va a afectar? Pues paradójicamente muchas de estas especies forestales pueden incluso verse beneficiadas porque viven en zonas con un crecimiento vegetativo muy corto
¿no? Con estos inviernos, que los inviernos se hacen un poco más largos, pues vas a tener más productividad. Incluso también hay este mecanismo de fertilización por CO2. Al haber más CO2 en la atmósfera, como la productividad, la fotosíntesis, el CO2 entra por difusión, si hay más CO2 en la atmósfera, en principio le beneficia. ¿Qué es lo que ocurre? Que es verdad, las masas pueden crecer más, pero el problema es el agua, como también, y estas olas de calor, como también crecen más, pero hay menos, los recursos son los mismos, o probablemente menos, porque también hay más demanda de evapotranspirativa, también aumenta la mortalidad. Entonces lo que obtenemos es que hay unas predicciones de mayor crecimiento, pero también de mayor mortalidad. Con lo cual el balance al final es los beneficios del cambio climático no compensan los perjuicios, ¿no? El balance suele salir negativo de la fertilización de CO2 y demás, sobre todo en países mediterráneos. También está el problema de la fragmentación. Estos son estudios que hemos hecho en Castilla-La Mancha. Cuando los bosques están muy fragmentados, esta capacidad de las encinas, ¿no? Por ejemplo, que es una especie clave en Castilla-La Mancha, si la dispersión fuera global, a medida que vamos fragmentando el territorio, la especie sería resiliente, pero las especies no tienen una dispersión global. Son los arrendajos y también las urracas, que pueden llevar, en nuestro grupo estamos estudiando justamente esta capacidad dispersora de los córvidos, ¿no? En estos ecosistemas de Guadalajara. Necesitas también biodiversidad y una red trófica de dispersores para mantener esta estabilidad en los bosques, ¿no? Por lo tanto, en Guadalajara hemos visto los escenarios, ¿no? Para distintos escenarios de emisiones, el futuro de esta productividad forestal. Entonces, la planificación que hagamos tanto de carbono como de producción de madera y demás, va a haber que corregirla siempre por esta productividad a la baja que tenemos. Hay bastante incertidumbre, como podéis comprender, en el cambio climático, pero sí que hay que tener unos rangos, ¿no? De cómo está productividad, que además lo podemos saber, y prepararse para varios escenarios. Vamos a cosas ya más prácticas. Ejemplo de palancas de cambio. De todo este conocimiento, este mare magnum de ideas del capital natural, de la biodiversidad, ¿qué podemos hacer para incrementar el bienestar humano, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, el PIB y las condiciones de vida de estos territorios? Bueno, pues voy a poner solo un ejemplo. El ejemplo está relacionado con el cambio, con políticas climáticas. Las políticas climáticas, ya desde Kioto, luego el Acuerdo de París, las COP, ¿no? Que todos conocen, surge de esta interferencia humana de gases de efecto invernadero y afecta a todos los sistemas socioeconómicos. Vulnerabilidad. Pues si las olas de España deja de ser un país atractivo para el turismo de verano, pues no es el fin, nos tendremos que adaptar y a lo mejor también nos beneficia una temporada de invierno más larga, ¿no? Eso se llama adaptarse. Si ya no podemos cultivar, algunos cultivos se van a caer, pues tenemos que adaptarnos y hacer cultivos más adaptados a estas nuevas condiciones climáticas y también modificar los calendarios, ¿no? En el mundo forestal lo mismo, quizás no podremos tener masas con una espesura, con una densidad tan elevada, tendremos que trabajar con unas densidades más bajas, incluso con otros genotipos, etcétera. Pero hoy no voy a hablar tanto de adaptación, sino de oportunidades, de palancas de cambio que surgen a partir de la mitigación. La mitigación y la adaptación son las dos respuestas, ¿no? De políticas climáticas. Esto ya he comentado lo que es. La mitigación, ¿qué es? La mitigación como políticas climáticas de mitigación hay dos tipos: reducir emisiones o absorber más CO2. Reducir emisiones hemos visto que es controvertido, ¿no? Y no vamos a hablar de este tema. Tienes oportunidades, incluso ya en algunas zonas de España ya se han establecido torres de fijación química de CO2, ¿no? Pero voy a hablar ahora de lo que son soluciones naturales. Todo este vasto territorio que tenemos forestal y demás, que es un gran reservorio y un gran fijador de carbono, ¿cómo podemos convertir ese problema entre comillas de despoblación en una oportunidad para estos territorios? Y dado que son ricos en flujos de carbono, podemos revertir a través de estas políticas climáticas recursos para ayudar a los usuarios de estas zonas forestales, de estas zonas agrícolas, para que sigan haciendo esas prácticas, mejorándolas ambientalmente, pero que sigan con es decir, complementando sus ingresos mediante estas políticas climáticas y a la vez seguir dando a la sociedad todos estos servicios que nos dan: agua, agricultura, ganadería? ¿Pueden valer estas políticas climáticas para eso? En vez de verlo como un problema, como algo coercitivo,
que si hay que comer menos carne o que si hay que tal, vamos a verlo como una oportunidad. Podemos generar recursos de la política climática para estas zonas. Brevemente, las emisiones, ¿no?, de carbono básicamente son por todos estos, el sector industria, transporte, etcétera, sobre todo de la energía carbonizada, y también la deforestación, pero en los trópicos. Ojo, esto no es en España, esto es la deforestación en los trópicos que pasa de zonas que son sumideros de carbono a ser emisores. Pero esto, ya os digo, en España no es tanto un problema la deforestación, incluso al contrario, ¿no? Ha habido un aumento de las masas boscosas con el abandono rural, etcétera. Por lo tanto, lo que tenemos en España es más una oportunidad que un problema con la deforestación, porque a nivel mundial el 44% del CO2 se fija en la atmósfera, que es lo que genera el problema del cambio climático. Pero es que un 30% es el que está en los bosques. Y aquí es donde tenemos, o por lo menos en esta charla es el ejemplo que pongo, donde actuar. Tenemos que hacer que los bosques sigan manteniendo este carbono, incluso que aumenten su capacidad. Y luego está este otro 23% que se fija en los océanos, donde sí que es un problema porque produce también una reacción química que genera que genera acidificación, ¿no? Entonces, un tipo de política pública, que ¿por qué he escogido esta de las varias palancas de cambio que podemos mostrar para Guadalajara? He escogido esta porque se está debatiendo su marco ahora mismo. Y de hecho estamos haciendo un informe para la Unión Europea para justamente ver cómo podemos desarrollar este marco para beneficiar a las zonas rurales y al aprovechamiento forestal. Las actividades de absorción de carbono, pues podemos hacer algunas, la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, es lo que os decía, son infraestructuras que cogen CO2, ¿no?, químicas. El almacenar el carbono en productos, ¿no?, si empezamos a hacer casas de madera y productos de larga duración, como los palets, etcétera, esto también es alarga, ¿no?, o disminuye esta huella de carbono. Pero de lo que voy a hablar aquí ahora es si podemos lograr que lo que se llama en inglés granjas de carbono, carbon farming, es a través de la reforestación. Pero sobre todo, no de la reforestación que están haciendo de forma, sobre todo publicitaria, muchas empresas, ¿no? No se trata de plantar árboles, se trata de mejorar la gestión forestal para que este carbono sea estable a lo largo del tiempo, como lo ha sido a través de varios siglos. La agrosilvicultura, secuestro de carbono en suelos agrícolas, restauración de turberas. Voy a hacer énfasis en esto y en concreto en la gestión forestal. Este gráfico indica el carbon farming porque es una oportunidad para Guadalajara. Pues podría permitir, ahora hay un mercado obligatorio de carbono, en lo cual los estados establecen una serie de mecanismos y las empresas aportan como una compensación de emisiones un fondo, ¿no?, que se llama el mercado obligatorio de carbono. Pero lo que está aquí en juego es el establecimiento también de un mercado privado. Es decir, de un mercado que los agentes privados, pero también diputaciones o ayuntamientos, etcétera, puedan también compensar sus emisiones o sus absorciones. Es decir, por ejemplo, pudiera ser que empresarios de Guadalajara, que estamos diciendo justamente tiene este corredor del Henares, que es un emisor de carbono, pudiera beneficiarse también de bonos de emisiones para revertir la mejora, el mantenimiento de estas zonas agrícolas y forestales que están abandonadas y no son emisores, sino que son un sumidero. Es decir, establecer mecanismos de flujo económico que nos permitan cuantificar y gestionar estas masas forestales de forma que disminuya el riesgo de incendios, mejorar su productividad, fijar carbono, pero también otros servicios ambientales, ¿no? De eso es de lo que se trata. El carbon farming es un modelo de negocio, por tanto, verde, que recompensa a los actores agroforestales porque hacen prácticas de gestión, ¿no?, que tienen un mayor secuestro en biomasa viva, materia orgánica muerta, y reduce la liberación de carbono a la atmósfera. Y justamente, como os decía, están en esta fase. Primero, se ha definido un marco regulatorio para identificar qué actividades, ¿no?, suponen una remoción de carbono de la atmósfera, que es el carbon farming. Muy importante, al final van a venir unas certificadoras y van a ser lo que va a decir si lo que se hace en Guadalajara es carbon farming o no. Entonces es muy importante hacer presión y investigar cómo certificar este proceso para que no sea plantar árboles y salir corriendo, sino que realmente logremos estabilizar esos stocks de carbono mediante una gestión sostenible a largo plazo, que es lo que va a generar retornos también para el medio rural, ¿no? Y luego esto se tiene que integrar en la estrategia climática europea,
Que es verdad que todos estos temas, ya pasó con la ley de la restauración de la naturaleza, a raíz de la guerra de Ucrania están en entredicho. Entonces, todo esto que estoy hablando hoy en día puede salir o puede no salir. Los criterios para la absorción de carbono se llaman quality. Uno de ellos es cuantificación. Es decir, la eliminación de carbono debe medirse con precisión y ofrecer beneficios climáticos inequívocos. Tiene que haber adicionalidad. Es decir, las actividades tienen que ir más allá de las prácticas comunes. Vamos a recibir una financiación para poder mejorar esta captación de carbono con respecto a un escenario basal, un baseline que va a ser la Unión Europea el que va a decir para cada región cuál es ese baseline. Si nosotros demostramos que el no hacer nada, que es el baseline, supone que se libere mucho carbono a la atmósfera recurrentemente por los incendios forestales, por ejemplo, podemos lograr que la gestión forestal sea una adicionalidad. Luego, el almacenamiento a largo plazo. Tiene que haber un almacenamiento del carbono durante un determinado tiempo. Aunque pueda ser utilizado para bioenergía, aparte de estos productos, si mostramos que en una escala grande hay más secuestro, porque vuelve a crecer el bosque, ¿no? Puede compensar también estas emisiones a determinadas escalas. Y luego, muy importante, sostenibilidad. Esto no se trata de empezar a producir ahora carbono a diestro y siniestro, no. Esto se trata de seguir con la gestión multifuncional, pero garantizando esa absorción y ese stock de carbono, pero teniendo en cuenta también la biodiversidad y otros servicios ambientales como el agua, etcétera. De hecho, hay una reflexión sobre este tema. Este gráfico justo lo hice ayer. Si tienes en la intensidad de carbono que tú puedes fijar en un territorio, esto sería a escala de paisaje, ¿no? Puede ser baja o puede ser alta. Y la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, por ejemplo, producción de agua y algunas especies, biodiversidad, etcétera, también puede ser alta o baja, ¿no? Y aquí se generan 4 escenarios. No queremos un escenario solo de producción de carbono en el cual también pierde la biodiversidad, ¿no? Si tenemos alto carbono y baja biodiversidad, no es una solución válida. Es decir, no se trata de llenar todo de cultivos monoespecíficos que tendrían, por ejemplo, un alto riesgo de incendio, que bajaría mucho en Cataluña esto se ha visto, ¿no? Que tenían bosques muy densos y que han tenido que empezar incluso a cortar árboles para mejorar el ratio de agua que no se evapotranspira, sino que se infiltra para consumo humano y bueno, y para mantener ríos, etcétera, ¿no? Es decir, que tenemos que equilibrar estos escenarios de carbon farming en una forma win-win, que sea bueno para el carbono, pero también para otras acciones, ¿no? Bueno. Entonces, por tanto, ¿en qué se está trabajando? Bueno, primero, mejorar las estrategias que ya está habiendo en muchas empresas de responsabilidad social y corporativa que no sean cosméticas, que no sean publicitarias solo, que tengan un rendimiento ambiental efectivo y un retorno socioeconómico local. Muchas personas del mundo financiero esto de la ecología lo ven como lo que se llama ecoimpostura, ¿no? O greenwashing. Se trata de que realmente no solo es dinero, es que hay un rendimiento ambiental efectivo, que realmente haya más carbono, se esté mejorando las condiciones y también las condiciones sociales, ¿no? De las personas locales. Algunos incendios pues ha sido justamente también por algunas de estas plantaciones que se están haciendo sin ton ni son y sin una planificación estratégica, ¿no? Promover un protocolo que pueda ser certificado como carbon farming, eso es muy importante, pero que tampoco sea una carga burocrática grandísima, porque los agricultores están al límite, ¿no? Como hemos visto, de todos estos procedimientos administrativos y subvenciones ligadas a aspectos ambientales. Tiene que ser claro, tiene que ser útil, pero tiene que ser accesible. ¿Dónde vamos? ¿Por qué Guadalajara es una oportunidad? Porque hay muchas zonas forestales que vamos a establecer con este análisis multicriterio que os he comentado antes, cuáles son las zonas prioritarias desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental para Guadalajara. Y luego, aunque no de forma excluyente, vamos a establecer vínculos con empresas también, por ejemplo, del corredor de Henares, ¿no? Que en realidad pueden ser de cualquier parte, pero dentro favorecer a través de la Diputación que los propios empresarios de Guadalajara puedan revertir beneficiarse de esta transacción de bonos de emisiones para mantener actividades en Guadalajara. Os pongo ejemplos de algunos socioecosistemas que pueden ser prioritarios. Bueno, como todas estas zonas provienen del carboneo, montes bajos que se utilizan desde la Edad Media, ¿no? Para la producción de energía, hay muchos de estos montes bajos que han sido abandonados. Entonces, es muy importante hacer un tratamiento de resalveo y transformarlos en montes funcionales, ¿no?
adhesados o de producción de madera, depende de la vocación que queremos buscar. Trasmochos abandonados. Con el cambio climático y veranos cada vez más duros, estos trasmochos que no se están podando también son muy vulnerables. Repoblaciones y montes ordenados, pero que no se han ejecutado porque por falta de recursos, con el consiguiente riesgo de incendio y falta y perjuicio, ¿no?, para rentas locales. Pero también bosques no gestionados de especial interés para la biodiversidad. Por ejemplo, hay zonas de hayedos que ya climáticamente están muy cercadas, ¿no?, que podamos hacer reservas también donde favorezcamos ahí almacenamientos de carbono y redes complejas, ¿no?, en el suelo. Cuando no gestionamos, la opción no gestionar pues puede estar bien si queremos tener una especie de wilderness a lo Yosemite, pero en la práctica en España esto es muy difícil en el ibérico que funcione, porque lo que no tendríamos que tener escalas grandísimas y no sé si la sociedad realmente quiere tener este tipo de dinámicas. Cuando no gestionamos el monte muchas veces tenemos densidades muy altas, son más vulnerables a las plagas o, como ha pasado, vienen tormentas, toda esta madera se cae y, sin embargo, durante muchos siglos estos territorios se han gestionado de forma compatible, ¿no?, con la conservación de la naturaleza. Entonces, que es importante también que estos aprovechamientos sigan en pie. Y ya hay algunas empresas que sean de arquitectura que están muy interesados también en revalorizar este material, porque pues, también se van a beneficiar de estas políticas climáticas, porque la utilización en la construcción de esta madera va a ser importante desde el punto de vista de la durabilidad de este carbono. Datos del coordinador de área de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Castilla-La Mancha, Alfredo Luis Chavarría, pues muestran este tipo de problemática. En Guadalajara tenemos la mitad de territorio casi es privado, o algo menos, pero muchas veces no se saben ni quiénes son los propietarios, dónde están, el catastro. A lo mejor algunas fincas están registradas, otras no. Las herencias se han ido dividiendo. Entonces, no podemos tener un recurso que ni siquiera sabemos dónde está. Esto es prioritario, tener una información, ¿no?, que hoy en día con los medios que existen tenemos que saber el territorio de quién es o hacer aquí, bueno, esto daría para otra charla, ¿no?, bancos de hábitat. Si muchos propietarios ya no quieren, ¿no?, responsabilizarse de ese territorio, pues habrá que ver qué hacer con eso. Eso es una política pública importantísima, urgente, establecer bancos de hábitat o algunos tipos de mecanismos que permitan revalorizar la propiedad. Guadalajara, por ejemplo, respecto al total forestal de montes ordenados, tiene un 30%, comparado con Guadalajara tiene casi un 40%, Ciudad Real, pero muchos de estos montes ordenados luego no se han ejecutado estas ordenaciones, ¿no?, por falta de recursos o por lo que sea. ¿Cuánta madera se corta en Castilla-La Mancha? Pues también en Guadalajara estaría a unos niveles más bajos que otras, y además ha habido un descenso durante los últimos años, lo cual puede ser positivo o negativo, depende, como he dicho a lo largo de la charla, de qué futuro queremos tener, ¿no? Nosotros hemos mostrado en varios estudios, y ya no me voy a alargar más, que estas ordenaciones de montes, esto es en Tierra de Pinares, por ejemplo, desde 1800, que muchas se establecieron a finales de 1800, han permitido esta gestión forestal sostenible, disponer de rentas para los propietarios, mantener el suelo, a veces en condiciones muy estrictas, y sobre todo ser resilientes. Hemos visto la productividad desde 1800 y pico. Por ejemplo, estos años, 1940, hubo una gran sequía y el bosque ha logrado recuperarse, ¿no? No se ha desertificado porque este suelo es muy arenoso. Lo que quiero decir que está frente al cambio climático, frente al abandono de generar estas masas muy densificadas que sufren plagas e incendios, es también una buena opción ambiental. Entonces, estamos trabajando en este tipo de modelos que, partiendo de los datos y de los tratamientos que estamos haciendo, podemos ir cuantificando en los distintos módulos del bosque, del rodal, la dimensión de productos, de los árboles, la biomasa, metemos los mecanismos de competencia y hacemos unas predicciones, ¿no?, de la dinámica de la masa forestal. Entonces, vamos cuantificando el análisis del carbono, el análisis de biodiversidad, y entonces hacemos este análisis multifactorial, ¿no? Eso, tenemos ya la capacidad técnica de hacer esto, ¿no? Entonces, conclusiones. Quizás he puesto demasiado material, pero bueno, como también
las personas de la universidad estamos al servicio de este observatorio y cualquier persona que nos pueda contactar estaremos más que encantados, ¿no?, de aumentar esta información. Algunos temas para el futuro que veo importantes. Bueno, que haya un seguimiento socioeconómico y ambiental. Lo que no se mide no se conoce, ¿no? Si no sabemos ni quiénes son los propietarios, ni cuánto carbono hay, ni el agua que está dando este territorio, ni si cómo la densidad de las masas forestales está bajando los caudales o no hay ningún problema, o el riesgo de incendio. Es decir, hay que hacer observar, no solo nos quedamos en observar, pero es importante observar y ver qué queremos ser de mayores, qué quiere la sociedad para estos territorios. Porque si lo dejamos a la iniciativa de cada uno, y ahí el Estado tiene que jugar un papel importante, el central, pero también los autonómicos y las diputaciones. Hay que hacer un análisis de prospectiva serio y ver, dejarse de tonterías, ¿no? Jamás veo en la prensa análisis serios de esto, de qué quieren hacer la gente con su territorio. Luego, la solución va a pasar sí o sí por un paisaje mosaico, no por ideas, ¿no?, de que ahora viene esta especie, la viscosa o este cultivo, que es una solución milagrosa y vamos a llenar Guadalajara de esto. No va a haber que diversificar, sobre todo pues igual que en economía, porque si un activo no es como un fondo de inversión, no solo bonos alemanes es muy conservador, pero no te lo puedes jugar todo a la última idea. Muy importante las redes, porque de estos sistemas necesitamos redes de co-creación del conocimiento e innovación. No solo son los científicos y las científicas los que saben mucho y les dicen a los demás lo que tienen que hacer, que normalmente además no se hace ni caso, pero tampoco son los políticos independientemente por su cuenta, ni los empresarios. Hay que realmente formar equipos interdisciplinares porque la creación del conocimiento, los locales tienen un conocimiento muy valioso también de lo que llevan haciendo allí siempre, los ganaderos, los ingenieros de monte, la gente que lleva el territorio, pero por supuesto también los agentes conservacionistas. Se llama co-creación del conocimiento. Una persona o un colectivo no va a resolver esto. Realmente tiene que ser multidisciplinar. Luego es muy importante, yo creo que en Guadalajara, en toda Castilla-La Mancha, la interacción público-privada. Hay que hacer palancas que sean estables en el tiempo y no modas pasajeras o coyunturales. Para esto, el sector público es clave como regulador, ¿no? Y tiene que ser garante de estos convenios que tenemos, diversidad biológica, políticas climáticas. Pero el sector privado, los sectores públicos no tienen medios por sí solos de gestionar un territorio tan extenso como es Castilla-La Mancha. Tienen que ser capaces de articular iniciativas privadas alineadas con estos objetivos, que muchas veces también el capital privado, con el Task Force, todos estos mecanismos que hay hoy en día de sostenibilidad, los grandes fondos de inversión como BlackRock y demás tienen que rendir cuentas también a sus accionistas y a sus propietarios y mostrar que están haciendo políticas de responsabilidad corporativa y ambiental. Y esto es todo. Por aquí estaría mucho contenido quizás, pero bueno. Muchas gracias, Miguel Ángel. A mí me parece que está perfecto el contenido. Sí. Bueno, pues no sé si queréis decir algo, Viviana, Alejandro o Miguel, para cerrar la presentación. Bueno, sin más, concluir esta presentación de valoración y seguimiento del Capital Natural de Guadalajara, que, bueno, como nos has comentado, Miguel, es una zona que destaca por su gran riqueza en temas para el desarrollo sostenible, ¿no? Y, bueno, desde el Observatorio de la Despoblación le agradecemos su compromiso, ¿no? Y bueno, lo que nos has ofrecido, ya no solo el diagnóstico de la zona, sino también esas palancas, ¿no? Esas propuestas que sirven, ¿no? En general a la población, ¿no? Para buscar esas estrategias de acción en el medio rural y aprovechar los recursos de forma sostenible. Sin más, la presentación estará disponible en la página web del observatorio y en las redes sociales. Y bueno, pues muy interesante, la verdad. Y agradecerle de nuevo su compromiso. Gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Vale, pues voy a dejar ya, voy a tener la grabación y de nuevo muchas gracias, Miguel Ángel. Ya está, ya habéis parado. Sí, ya está. Okay. Sí, vale. Pues nada.